la mano? ¿Quieres decir algo? No, 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 Ah, bueno. no, está bien. Bueno, esta clase de hoy se llama la resignificación, ¿no? De estas categorías conceptuales que siempre están en el discurso de la educación, de las prácticas, de la gestión, en el discurso muy instalado de las políticas educativas, como habíamos visto eh, en la unidad 1, ¿no? Las políticas hablan de calidad, hablan de igualdad y hablan de derecho. Entonces, ahora en la unidad 2 profundizamos en esos temas y además vamos a tratar de resignificarlos, o voy a tratar de hacer, de mostrarles otra mirada de esas palabras para que no queden vacías, porque si no quedan como en el discurso vacío de que pregamos por la calidad de los estudiantes, por el derecho, por la inclusión, por las trayectorias y no tenemos por ahí anclaje argumental que nos permita realmente identificar claramente qué es la calidad. Por eso resignificarlas en términos de que no queden en el mero discurso o en la mera visión y misión de la escuela o en un mero proyecto institucional escrito como un objetivo, sino que ir un poco más allá para ver cómo concretamos estos términos que son muy amplios, muy abarcativos y que es momento también de resignificarlo a la luz de lo que nos pasó durante y después de la pandemia. Fíjense que acá vamos a tomar un texto de Inés Aguerrondo. No es un texto nuevo, es un texto de mucho antes de la pandemia, muchos años antes, donde ella define qué es la calidad de la educación, con algunas cuestiones mucho más concretas de lo que veíamos en la política educativa de la unidad 1, sea la mundial, la regional o la provincial, ¿no? Y viene bien esta lectura que hace Inés Aguerrondo, lo que ella nos propone como calidad, porque recién tuvo valor esta definición después o durante la pandemia. Primero, habla de las transformaciones en el mundo internacional, durante todo lo que es la globalización, que hizo que las tecnologías sean el centro para todo, el centro para la economía, el centro para la producción, el centro para la educación, el centro para la producción del conocimiento, para la producción de, de la empresa, de la fábrica, de lo que sea, ¿no? Entonces, cuando la tecnología empezó ya desde los 90 es esto, ¿no? A calar en la vida cotidiana de las personas, se puso el ojo en educación. Desde allí que se empezó a decir, por eso este texto no es nuevo, que el sistema educativo, la escuela o la educación tenía que incorporar la tecnología, digamos, a su trabajo cotidiano dentro de la escuela. ¿Por qué? Porque es la escuela la que difunde el conocimiento, dice Inés Aguerrondo, en la sociedad, ¿no? Difunde el conocimiento en los estudiantes, que después son los que salen a la sociedad. Hola Marita y hola Aliana, estaba empezando a hablar de la calidad en palabras de Inés Aguerrondo, como resignificando este concepto, ¿no? Entonces ella dice que es responsabilidad de los sistemas educativos de difundir el conocimiento, transmitirlo, como le quieran llamar, pero el conocimiento se produce por la carrera tecnológica que hay. Es decir, hoy el conocimiento se produce mediado o gracias a o junto con el avance de la tecnología. Un ejemplo claro de esto, hola Eliana, un ejemplo claro de esto fue la vacuna del COVID.
si no se hubiera unido la ciencia y la tecnología, no se hubiera producido el conocimiento para que en 6 meses el mundo tuviera la vacuna contra un nuevo virus. Entonces, ¿quién difunde ese conocimiento de ahora en más? Seguramente van a aparecer en los contenidos o en los diseños curriculares o en los aprendizajes prioritarios temas relacionados con la salud, más allá de lo que ustedes ya enseñan, con el cuidado, pero probablemente aparezca muy fuerte como tema a trabajar el esquema de vacunación, por ejemplo, que aparezca como contenido a trabajar. Pero gracias a quién va a aparecer ese contenido en el diseño curricular o en las prácticas institucionales a trabajar. Y gracias al avance de la tecnología y la ciencia. Entonces, por ahí va viendo Inés Aguerrondo qué es la calidad en los sistemas educativos o en la escuela. Entonces, ¿qué características ella le da a este concepto de calidad? Dice que es un concepto complejo y totalizante, social e históricamente determinado, se constituye en el objetivo de la escuela o de la transformación o de la mejora que queremos en la escuela y también es el patrón de control de ese objetivo, es decir, de la eficiencia del servicio que nosotros brindamos como escuela. Y acá les cuento qué dice por qué es complejo y totalizante. Primero porque se trata de un concepto multidimensional. Es un concepto que implica, hablar de calidad no es hablar solo de calidad de los aprendizajes, no es solo hablar de calidad de la trayectoria o calidad de los resultados de unas pruebas, como habíamos visto también un poco en la unidad 1. Entonces, primero dice, como es tan multidimensional y tan complejo, hay que precisarlo. ¿De qué vamos a hablar? ¿De calidad de los docentes? Es una cosa. Para eso hay que tener si yo quiero hablar de calidad del docente, tengo que pensar en acciones determinadas para ello. Si quiero hablar de calidad de los aprendizajes, es otra cosa. En acciones que tengan que ver con la calidad de los aprendizajes. La calidad de la infraestructura es otra cosa y también es calidad. La calidad de los edificios, la calidad de la infraestructura, la calidad del mobiliario. Otro, la calidad de los procesos es otra cosa. No es lo mismo calidad de los aprendizajes que calidad en los procesos sistemáticos, cotidianos que se dan en el día a día en la escuela. Entonces, como es un concepto totalizante, abarcante y multidimensional, hay que precisarlo cuando vamos a hablar de calidad. No es la calidad de la educación, es la calidad o del docente o del aprendizaje o de la gestión o de la infraestructura o de los procesos o de los resultados. Son distintas cosas. Y acá viene algo importante que es socialmente, históricamente determinado, porque lo que es la calidad en un país, en una localidad, en una comunidad, en una escuela, en un momento histórico y social como el de ahora, no es el mismo del prepandemia y no va a ser el mismo momento para próximamente el 2023, a lo mejor cuando ustedes tengan que rendir para la jerarquía directiva. Entonces, el concepto de calidad va a estar siempre atado a los patrones históricos y culturales de la realidad en la que me estoy desempeñando. Es decir, si yo voy a pensar en la calidad de los aprendizajes, que es lo que más nosotros bregamos en las escuelas, cuando somos equipos de gestión, lo que queremos lograr es calidad en los aprendizajes de todas y todos los estudiantes. Bueno, ¿cuál es la realidad concreta? ¿Cuál es la cultura que me une a ese momento histórico en el que estoy gestionando? ¿Cuál es el patrón cultural o el patrón social en el que voy a incluir ese concepto de calidad?
Por otro lado, ¿para qué? ¿Para qué lo voy a predeterminar? Para que sea esa imagen o ese objetivo con el que al que yo quiero llegar. Entonces, aquí dice, en una sociedad determinada, la calidad de la educación se define a través de su ajuste con las demandas de la sociedad. Es decir, la calidad de los aprendizajes, entonces, que yo quiero lograr, como hablábamos hace un rato, hoy en esta escuela, en este nivel, en este contexto social, histórico y cultural determinado, ¿qué es lo que me están pidiendo? ¿Qué es lo que me está demandando la sociedad en este tiempo y espacio? Por ejemplo, recién Meli decía, los chicos demandan la contención emocional, ¿no? A raíz de que, y Erika decía, mi hija está 15 días enferma y una semana en el jardín. Entonces, volver a conectar al niño, a la niña, emocionalmente con la institución, con la docente, con la escuela, eso implica una demanda social. Entonces, por ahí irá la calidad en el proyecto institucional que deberá ir modificándose para esta altura del año. Si ustedes son directoras a esta altura del año y se habían propuesto generar mejoras en los aprendizajes en tales salas o en tales ciclos o en toda la escuela, en tales áreas, ahora ese proyecto institucional se tendrá que revisar como equipo de gestión y decir, bueno, en realidad ahora la calidad va a ser en lograr revincular a los niños y niñas a la escuela desde lo emocional y lo afectivo, porque tuvimos 3 meses de enfermedades, gripes, alergias permanentes por nuestra zona, por el clima en el que vivimos. Entonces habrá que redirigir ese proyecto institucional, porque si no nos quedamos con el objetivo que nos planteamos en febrero y marzo y hoy no lo estamos logrando. Y sigue Inés Agarrondo, dice, como estas definiciones que le estamos dando a la calidad se inscriben en un marco histórico, esto hace que su pertinencia sea específica. Es decir, lo que puede ser calidad para una realidad social, para una escuela, para una institución, para una época, no lo va a ser para otra. Es decir, por eso digo, en nuestra sociedad, en nuestro clima, en nuestra zona mendocina, desértica, sin lluvia de hace 7 meses, la calidad no es ya en la sala de 4 de Meli que los chicos estén aprendiendo las primeras letras. Por dar el ejemplo de Meli, ¿no? Hoy, la calidad para Meli es que los chicos vuelvan a la sala y se encuentren con ella y se socialicen, como decía Erika, para que en septiembre el GEM no le cierre en rojo. ¿Se entiende? Cómo vamos concretando ese concepto de calidad de acuerdo a este contexto histórico y cultural que nos está predeterminando, como dice Inés Agarrondo. Por eso dice, es un concepto útil para ella, ¿no? Dice, es un concepto útil, ya que nos permite definir esa imagen objetivo del proceso de transformación. Y por lo tanto, y esto es lo valioso, se constituye en el eje regidor de la toma de decisiones. O sea, como directoras, si esta es la idea de calidad que tenemos, pues tendremos que ir tomando decisiones sobre la marcha para vincular la demanda social que tenemos con la realidad específica de la sala, con la realidad de las familias, de los niños y niñas en sus aprendizajes sistemáticos dentro de la escuela, ¿no? Entonces tendré que decidir por dónde les digo a las docentes, por ejemplo, que tienen que encarar la secuencia didáctica, la unidad didáctica, el proyecto en este trimestre, o por lo menos en estos 20 días que siguen, ¿se entiende? Tengo que redireccionar las acciones
tomando decisiones en función de tener claridad en ese concepto de calidad que está predeterminado por el tiempo, el espacio, la historia, la sociedad, el clima, en nuestro caso, ¿no? La zona, la cultura, las costumbres. ¿Y por qué se constituyen un patrón sería de evaluación? Ella acá dice que la calidad de la educación puede servir de patrón de comparación para ajustar decisiones y reajustar procesos. Esto es lo que yo les estaba diciendo. Si definimos en febrero o marzo una cuestión de la calidad para trabajar durante el año, bueno, ahora esa cuestión es mi patrón de control para decir, bueno, no estoy lográndolo, tengo que reajustar el proceso, el PEI o el plan de mejora que haya hecho en la escuela. Y hablar de eficiencia, dice Inés Aguerrondo, que es un término traído del mundo de la empresa, si se quiere, en un lugar instrumental no supone desvalorizarla, es decir, ella sabe que es un término que viene del mundo de la economía, del empresario, de la gerencia, por lo tanto no quiere que la desvaloricemos por leer la eficiencia desde ese lugar, sino que dice que el concepto de eficiencia, dice acá, expresa el paso operativo, signa la condición de posibilidad de que las decisiones políticos y técnicas acerca de la calidad sean ciertas. ¿Se acuerdan que Incheon también hablaba mucho de eficiencia? Incheon hablaba de eficiencia en los resultados, de la calidad, de las pruebas concretamente, y hablaba de eficiencia en la rendición de cuentas, ¿no? Bueno, ella en este caso dice que la eficiencia es un concepto operativo que me permite ir tomando estas decisiones políticas, pedagógicas, técnicas dentro de la escuela acerca de la calidad. Esto como veníamos ejemplificando recién. Para esto, dice, una mejor educación para toda la población, por ejemplo, que es una frase de los discursos de las políticas educativas, se integra en una retroalimentación o en una relación dialéctica entre la parte sustantiva del concepto de calidad y la parte instrumental. Es decir, por un lado tenemos la calidad como concepto que es mejorar los aprendizajes, pero por otro lado tenemos la parte operativa, es decir, cómo voy a mejorar esos aprendizajes y cuándo y cómo tengo que tomar decisiones pedagógicas para reajustar esos procesos porque no están dando resultados en este momento que hablábamos de los altos índices de inasistencia, por ejemplo, en el nivel inicial. Bueno, hasta aquí la resignificación o la revisión y la concreción de este concepto de calidad en manos de una directora que va a gestionar una escuela y que obviamente su objetivo siempre va a ser mejorar la calidad de los aprendizajes. Se entendió la parte esta sustantiva e instrumental del concepto. La parte sustantiva es el concepto en sí mismo, que es multidimensional, histórico, predeterminado, tiene que ver con dónde estamos insertos, inscriptos en esta historia. Y la parte instrumental es las acciones que yo llevo a cabo como directora para cumplimentar con esa calidad y cómo ese concepto lo tengo que ir, me permite ir reformulando las acciones según el contexto social, cultural e histórico en el que estoy hoy, después de 3 meses, por ejemplo, de gripes. ¿Hasta ahí quedó claro? Porque pasamos al otro concepto y con la pandemia sí quedó claro. Bueno,
Bien, también se resignificó, ¿no? El derecho a la educación es un eje de la LEN, de la ley nuestra, ¿no? Que es lo que hablábamos antes de empezar la clase. Acá tenemos la definición de UNESCO y de UNICEF del derecho a la educación del 2008, ¿no? 2 años después de que nuestra LEN se haya sancionado y que ya estaba como eje de la Ley de Educación de Argentina. Dice que el derecho a la educación es derecho a la escolaridad, que significa acceso, promoción y egreso de los ciclos escolares considerados fundamentales, que para nosotros serían los obligatorios. Derecho al aprendizaje, acá el aprendizaje, ¿qué le llama? Aquel que es socialmente relevante y según las capacidades de cada uno. Y derecho a un trato digno y a condiciones de igualdad de oportunidades. Así desmenuza esa gran frase, derecho a la educación, UNESCO y UNICEF. Derecho a la escolaridad, derecho al aprendizaje y derecho a un trato digno y a condiciones de igualdad de oportunidades. Ahora veamos. Axel Rivas dice que la educación como derecho humano es una aspiración universal que sitúa al sujeto en el centro de todo, ¿no? Un derecho no es algo que se ofrece, ni se compra, ni se vende, ¿no? Un derecho es algo que es propio por el hecho de ser persona, por el hecho de ser sujeto. Entonces, el derecho humano a la educación es un derecho humano, se define por su carácter universal, indivisible y exigible, que se traduce en una obligación del Estado frente a cada individuo, es decir, es para todos. No puede dividirse el derecho humano a la educación. Es para todos y para cada uno como individuo. Y exigible, es decir, el Estado tiene que garantizar ese derecho. Distintas normas internacionales especificaron y ampliaron esta definición inicial de derecho a la educación. Nos deja ahí diciendo Axel Rivas, porque sabemos que esto está en la Convención Internacional de los Derechos Humanos, después en la Ley 26061 del derecho a la educación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y a otras, la LEN, por ejemplo, también, ¿no? Eso quiere decir que está en varias cuestiones jurídicas la ampliación de esto. Ahora, ¿qué pasó en el 2020 con esa definición de derecho a la educación? Que había dicho la misma UNESCO, que era derecho a la escolaridad, derecho al aprendizaje y derecho a un trato digno. Y la UNESCO la reformula diciendo que ahora tenemos que ampliar esa concepción de derecho a la educación para abarcar la fluidez, la capilaridad y los contextos cambiantes de las sociedades humanas, contemporáneas, perdón. Hace referencia que el derecho a la educación debe abarcar no solo escolaridad, aprendizaje y trato digno, sino fluidez. Capilaridad quiere decir que la educación es permeable a los cambios, a las crisis, bueno, a los que nos provocó el contexto de COVID en el 2020, ¿no? Y acá, no sé si lo van a alcanzar, creo que no lo van a alcanzar a leer. Les leo lo que puso, lo que escribió la UNESCO. La crisis de la COVID-19 nos ha demostrado que el derecho a la educación debe ser flexible y adaptarse a los diferentes contextos y las necesidades de las sociedades en evolución. La necesidad de actualizar y ampliar el derecho a la educación se ha tornado muy evidente. La utilización de la radio y la televisión para facilitar la continuación del aprendizaje académico de los alumnos durante el cierre de las escuelas debido a la COVID-19
nos recuerda la importancia de estos medios para la educación, la cultura y el conocimiento general, especialmente para los alumnos que carecen de acceso a materiales en línea y dispositivos inteligentes. La crisis de la COVID-19 también ha puesto de manifiesto la gran importancia de la conectividad digital y las plataformas en línea, hasta el punto de que tenemos que empezar a tener en cuenta vínculos entre acceso a la información, que también es un derecho fundamental, y el derecho a la educación, que no se preveían ni siquiera hace un decenio. Volvemos a la primera placa de Inés Agarrondo. Entonces, ahora hay que hablar de derecho a la educación como derecho a la escolaridad, al aprendizaje, al trato digno, a los contextos cambiantes de la sociedad y derecho a la conectividad. Inés Agarrondo dijo en el 2008 que la educación era la responsable de difundir el conocimiento, por lo tanto, las tecnologías tenían que estar de la mano o en las prácticas de cada uno y de todos dentro de las escuelas. Me detengo aquí un ratito para comentarles que en esta unidad vamos a ver cómo después de la pandemia, la UNESCO y otros autores empezaron a decir que ahora el derecho a la educación también tiene que pasar a definirse como derecho a la información y la conectividad o dispositivos digitales. Entonces, seguramente que ahora hay un foro próximo mundial para charlar sobre las políticas educativas. Después capaz que les paso el mail por si les interesa. Va a ser virtual para charlar sobre las políticas educativas de la Escuela 2030, que es en la política en la que estamos, y que el derecho a la educación está también en esta Escuela 2030 instalado. Bueno, van a hacer un foro para revisar esta política de la Escuela 2030 y yo creo que uno de los temas fuertes en ese foro mundial va a ser instalar el derecho a la conectividad o el derecho a los dispositivos digitales. O sea, va a aparecer como en agenda y como obligación para los estados. Después veremos cuándo esto se implementa. Pero estoy segura que se va a empezar a escribir ya, a redactar en términos de ley, en términos con fuerza de ley, el derecho a la conectividad. Después vamos a ver en una clase más adelante cómo Mariana Maggio va a defender el derecho a la educación con conectividad o con dispositivos digitales. Bueno, y la inclusión. La inclusión también fue un tema que se movió y se trastocó en la pandemia, ¿no? ¿Por qué? Por esto que allá analizamos y que ustedes deben estar ahí mascullando en la unidad 1. ¿Cuántos chicos quedaron fuera de la escuela por no tener conectividad? ¿Mm? La UNESCO también lo vio, lo estudió, lo investigó y lo puso en números, así como porque vimos como Nardowski nos trajo los números de la cantidad de niños y niñas que quedaron fuera de la escuela. Entonces también hay que resignificar esta categoría de inclusión. Y tampoco vamos a tomar una autora de pospandemia. Vamos a tomar también a Ana Carballo, en su libro que se llama El director en los actuales contextos, pero es un libro también del 2008 o 2010. Y ahí volvemos a pensar la inclusión ahora con los ojos después de la pandemia. Y dice la autora, siguiendo la línea del derecho a la educación que veníamos trabajando, ¿no? Que todos tienen derecho a la educación, entonces la política educativa
no tiene que decir o pensar que los sectores pobres no tienen otra cosa o no pueden ir a la escuela porque son pobres. No. ¿Qué es la inclusión para ella? ¿Y qué es la inclusión en sentido de política? De política, que quiere decir de toma de decisiones. Dice, la inclusión es, los chicos tienen que estar en la escuela aprendiendo lo que tienen derecho a aprender. No por lástima o caridad, sino porque es justo, porque son dignos y porque es nuestra responsabilidad, la de todos los adultos, garantizarlo a ese derecho. Entonces, ¿qué es la inclusión? Que los chicos estén adentro de la escuela, sí, pero no haciendo cualquier cosa. Ni que estén adentro de la escuela porque son pobres y no tienen para comer en la casa, sino que tienen que estar adentro de la escuela aprendiendo lo que tienen derecho a aprender. Y es responsabilidad de los adultos garantizar ese derecho que vimos con la UNESCO, que era el derecho al aprendizaje. Entonces, politizando el análisis, diciendo, es decir, poniendo la categoría inclusión en términos de categoría política, no política partidaria, ¿no? Sino de política, de toma de decisiones o de encuadre, podemos nombrar sujetos de derecho a todos y a todas, los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y no sujetos carentes o sujetos asistidos. Podremos preguntar por qué quedaron afuera los que no están y seguramente también están ausentes en otros repartos o en otras reparticiones o en otras instituciones. Y acá no es un texto escrito en la pandemia, pero también nos interpela o también nos ayuda a pensar lo que nos está pasando, que muchos chicos todavía, o que nos costó, capaz que ahora ya no, pero que nos costó que muchos, no hay hipervínculo acá, que muchos chicos vuelvan a la escuela en el 2021. Y somos nosotros los que tenemos que preguntarnos por qué quedaron afuera. Ya sabemos que por la falta de conectividad, pero también supimos hacerlo correctamente el año pasado, hacer todos los esfuerzos para que los chicos vuelvan a la escuela porque es su derecho y porque tienen que aprender lo que les corresponde aprender. Por eso hoy mi pregunta, ¿no? De cómo garantizar este derecho al aprendizaje cuando los chicos llevan 3 meses sin ir al jardín de infantes, intermitentemente, no literalmente 3 meses todos los días, pero si yo cuento de marzo a ahora, tengo niños con 20 faltas, 20, 30 inasistencias. Un poco más o un poco menos. Entonces, ahí estoy viendo que el chico no le estoy garantizando el derecho al aprendizaje. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo hago? Si lo que pasa es que el niño y la niña están enfermos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Se me ocurrió a mí preguntarme, no tengo la respuesta, entre el sistema educativo y el sistema de salud para garantizar el aprendizaje. Bueno, bueno, y por supuesto acá dice que para que la inclusión se dé efectivamente y este derecho se dé, obviamente hace que tengamos a todos y a todas dentro de la escuela, muchos. Y para eso la infraestructura, el mobiliario, lo material, los recursos deben estar disponibles. Porque una de las cosas, miren que esta señora lo escribió en el 2008, creo. Una de las cosas que tenemos problemas para asegurar el derecho, la inclusión y la calidad es que no tenemos escuelas suficientes o jardines de infantes suficientes o de maternales suficientes. Ni hablemos de las escuelas con aulas superpobladas que tienen no solo los chicos comunes, sino los chicos incluidos. Entonces ella dice hay que garantizar las condiciones materiales. Esto es para los estados.
o sea, para los que toman las decisiones sobre las políticas de infraestructura, así como se toman decisiones de dónde hacer un barrio y cuándo, también tienen, o de una ruta o de un puente, también faltan estas decisiones de política educativa en términos de materialidad, en términos de edificios, para que podamos cumplir con este efecto dominó de inclusión, derecho y calidad. Y ahora, para concretizar un poco más esto de la calidad de los aprendizajes o el derecho a asegurar aprendizajes socialmente relevantes, como vimos con UNESCO, o hacer que o los chicos tienen que estar en la escuela aprendiendo lo que tienen que aprender, como dice Carballo, vamos a ver, en esta diapositiva hay 2 videos de Flavia Terilli. Este que están viendo en la pantalla analiza las trayectorias escolares desde las perspectivas de las condiciones institucionales, es decir, las condiciones materiales y las condiciones simbólicas, académicas, estructurales de la escuela, y la transición entre los niveles, ¿no? De nivel inicial a nivel primario, de nivel primario a nivel secundario y de nivel secundario a nivel superior. Bueno, este video se los dejo como material de consulta complementario. Vamos a ver la parte 2 del video, donde ella nos va a contar 2 resoluciones del Consejo Federal de Educación que están en esta clase para ser estudiadas, que plantearon en el momento de la pandemia estas resoluciones, los aprendizajes prioritarios y los agrupamientos flexibles, que son la resolución 366 y la 367, que están en vigencia, no fueron derogadas. Es decir, que el aprendizaje, los aprendizajes prioritarios y los agrupamientos flexibles son cosas que todavía podemos dar cuenta de. Ahí va el video para que la escuchen. A Flavia Terilli hablar de aportarnos la perspectiva de las trayectorias escolares para pensar en la organización escolar y en la organización de la enseñanza en tiempos de aislamiento y de distanciamiento, tal como nos ha generado la situación de la pandemia debido al coronavirus. Una manera de empezar a contestar esta pregunta es recordar de qué hablamos cuando hablamos de condiciones de la escolarización y profundizar respecto de lo que vimos en la primera parte de la clase, profundizar especificando ciertos supuestos pedagógicos, didácticos de la escolarización. Los hemos expuesto en numerosos trabajos, nos referimos a la presencialidad, a la simultaneidad, a la descontextualización, al cronosistema, a la gradualidad. ¿Qué está alterado de todo esto? ¿Cuáles de estos supuestos se sostienen y cuáles no en este contexto de ASPO y DISPO? Pongo en pantalla los 5 supuestos y trataremos de ir uno por uno, no necesariamente en el orden en el que están en la pantalla. Claramente lo primero que está alterado es la presencialidad. Lo primero que hizo el aislamiento es establecer la imposibilidad de concurrir a las escuelas. El supuesto de presencialidad es tan poderoso organizador de la actividad escolar que todos estamos preguntándonos prácticamente desde marzo cómo hacer para sostener la enseñanza cuando no hay copresencia de quienes enseñamos y de quienes aprenden. Lo segundo que está alterado es la simultaneidad, aquello de lo mismo con todos al mismo tiempo.
La La simultaneidad es simultaneidad un es un poderoso poderoso organizador organizador didáctico didáctico de la de la escuela, es escuela, es el el modo en modo que en que sabemos sabemos organizar la organizar la enseñanza, enseñanza, quienes quienes trabajamos trabajamos como como maestros maestros y como y como profesores, profesores, y la y la simultaneidad simultaneidad que a que a veces veces también se también se dificulta en el dificulta en el aula aula presencial por presencial las por las asincronías en asincronías los en los aprendizajes de los aprendizajes de los sujetos, sujetos, se ha se ha convertido en un convertido en un problema problema muy muy notable notable durante el durante el aislamiento aislamiento debido a debido a la la conexión conexión intermitente o la intermitente o la desconexión desconexión de de algunos de algunos de nuestros nuestros alumnos alumnos y y alumnas, alumnas, debido a la debido a la dificultad de dificultad de hacer hacer con con 30 por 30 por medios medios sincrónicos sincrónicos lo que en lo el que en el aula sí aula sí sabemos sabemos hacer hacer con con mucha, mucha, con con mucha mucha más más facilidad. En facilidad. En fin, fin, podríamos podríamos analizar analizar muchas de las muchas de las circunstancias por circunstancias las por las cuales la cuales la simultaneidad simultaneidad se se ve ve obstaculizada. obstaculizada. También se También se ha ha obstaculizado obstaculizado el el cronosistema, está cronosistema, alterado ese alterado ese sistema sistema organizador del organizador del tiempo tiempo que que establece, por establece, por ejemplo, ejemplo, la la duración de un duración de un ciclo ciclo lectivo lectivo o de o de una una jornada jornada escolar. escolar. La La jornada jornada escolar escolar está está trastocada, trastocada, hacemos hacemos lo lo posible para posible para organizar la organizar la actividad de los actividad de los chicos y de chicos las y las chicas chicas en un en un contexto de que contexto no de que están no en la están en la escuela, de que escuela, de que están están en la en la casa, casa, y la y la organización organización familiar familiar no se no puede se puede acomodar acomodar exactamente a exactamente a la la organización organización escolar. escolar. Inclusive Inclusive estamos estamos pensando, pensando, y y sobre esto sobre esto vamos a vamos a hablar hablar en unos en pocos unos pocos minutos, minutos, estamos estamos pensando pensando que que el el ciclo ciclo lectivo lectivo 2020 2020 no va a no va a terminar en el terminar en el 2020, 2020, va a va a terminar en el terminar en el 2021 2021 y y deberá deberá conformar una conformar una suerte de suerte de unidad unidad temporal con temporal con el el ciclo ciclo lectivo lectivo 2021 para 2021 para resolver resolver la la profunda profunda alteración del alteración del cronosistema cronosistema que ha que ha supuesto supuesto el el aislamiento. aislamiento. La La gradualidad, gradualidad que que parece un parece un supuesto supuesto inamovible del inamovible del sistema, sistema se nos se ha nos ha complicado complicado también, también, porque un porque un supuesto supuesto del del sistema sistema escolar, un escolar, un modo modo típico de típico de organización, organización, es es que que los los alumnos que alumnos que están están integrando un integrando un mismo mismo grupo grupo escolar se escolar se encuentran en el encuentran en un mismo mismo grado de grado de la escolaridad. escolaridad. Pero Pero tras tras 7 meses de de aislamiento aislamiento y y distanciamiento distanciamiento según las según las regiones del regiones del país, país, la la situación situación que que nosotros nosotros tenemos tenemos es que es las que las asincronías en asincronías en los los aprendizajes aprendizajes de los de los chicos y las chicos y las chicas chicas en el en el periodo periodo nos nos hacen hacen muy muy difícil difícil sostener la sostener la idea idea de que de un que un grupo grupo escolar escolar está está homogéneamente homogéneamente en el en el mismo mismo grado. grado. Y Y hasta el hasta el supuesto supuesto que que podría podría parecer parecer menos menos alterado, alterado, que es el que de es la el de la descontextualización, descontextualización, es un es un supuesto supuesto también también profundamente profundamente alterado alterado por las por las circunstancias en que circunstancias en nos que nos encontramos. encontramos. A ver, A ver, ¿qué quiere ¿qué decir quiere decir descontextualización? Quiere descontextualización? Quiere decir que decir que nosotros nosotros en las en las escuelas escuelas enseñamos enseñamos contenidos, contenidos, conocimientos conocimientos que que están están colocados en la colocados en la escuela como escuela un como un contexto contexto nuevo y de nuevo y de alguna alguna manera manera han han sido sido sacados de su sacados de su contexto contexto original, de su original, de su contexto de contexto de producción, que producción, puede que ser puede ser el el contexto de la contexto de la investigación investigación científica, de la científica, de la producción producción artística, artística, de la de la actividad actividad deportiva, deportiva, cualquiera cualquiera que sea el el contexto en contexto cuyo en cuyo marco se marco se producen producen aquellos aquellos saberes que saberes que socialmente socialmente seleccionamos para seleccionamos que para las que las escuelas escuelas puedan puedan enseñar. enseñar. Yo podría decir, Podría decir, bueno, bueno, dado que la dado que la escuela escuela descontextualiza, descontextualiza, no no parece parece haber una haber una gran gran alteración alteración con que con la que la cosa no cosa no suceda en la suceda en la escuela y escuela y suceda en las suceda en las casas. Y casas. sin Y sin embargo, embargo, tenemos tenemos la la vivencia, la vivencia, la experiencia experiencia de de que que el el contexto contexto escolar escolar permite permite ciertas ciertas cosas que cosas el que el contexto contexto de de trabajo trabajo en las en las casas casas o el o el trabajo trabajo mediado por mediado por tecnologías tecnologías no no permite, o por permite lo o por menos lo no menos no permite permite con la con la misma misma facilidad. Por facilidad. Por ejemplo, ejemplo, en en los los procesos de procesos de escritura, escritura, nosotros nosotros no no podemos podemos acompañar del acompañar del mismo mismo modo cuando modo el cuando el trabajo se trabajo hace se en hace en condiciones condiciones de, de de mediación mediación tecnológica, tecnológica, que cuando cuando estamos en estamos el en el aula aula viendo viendo cómo cómo escribe un escribe un niño, niño, cómo cómo escribe escribe una una niña, niña, y y podríamos podríamos poner poner numerosos numerosos ejemplos de ejemplos de cómo cómo estamos en estamos un en un contexto contexto distinto de distinto de aprendizaje aprendizaje en el en el marco marco del del ASPO ASPO y la y la DISPO, DISPO, el el DISPO. DISPO. ¿Y qué ¿Y qué hacer hacer entonces? entonces? ¿Qué Qué hacer hacer respecto respecto de la de la organización organización escolar? ¿Qué escolar? ¿Qué hacer hacer respecto de la respecto de la organización de organización de la la enseñanza enseñanza en en estas estas condiciones? condiciones? Querría Querría compartir compartir con con ustedes ustedes que que
Ya Ya tenemos tenemos algunas algunas respuestas respuestas en en las las definiciones definiciones federales federales que que se se han han incluido incluido en un en un conjunto de conjunto de resoluciones del resoluciones del Consejo Consejo Federal de Federal de Educación Educación, que que podemos podemos analizarlas analizarlas
con las categorías que venimos trabajando, con las categorías que nos aporta la perspectiva de las trayectorias escolares, para tratar de encontrar allí algunas respuestas. Hay un conjunto de resoluciones que vienen aprobando los ministros de educación de todo el país en el marco del Consejo Federal. Yo me voy a detener en dos de ellas, hay más, pero me parecen especialmente pertinentes para ser retomadas con la perspectiva de las trayectorias, dos de ellas. La primera, tal y como pongo en pantalla, es la resolución 366. Es una resolución que tiene muchos más contenidos que los que yo recupero aquí en pantalla, pero son aquellos que a mí me parece que podemos analizar con los aportes que nos da la perspectiva de las trayectorias escolares. Fíjense, en primer lugar, la resolución establece tres formas complementarias de trabajo pedagógico, las llama formas de escolarización durante la etapa de retorno progresivo. Y fíjense cuáles son las tres formas: presencial, no presencial y combinado. Ahí reencontramos uno de los supuestos que nombrábamos hace un rato, uno de los supuestos alterados, combinado ahora con otras dos formas complementarias de trabajo pedagógico, que son la no presencialidad y la combinación de lo presencial con lo no presencial. Dice también la resolución que tenemos que considerar el periodo comprendido entre septiembre de 2020 y marzo-abril del año 2021 como una unidad temporal, y considerar dos años calendarios diferentes, que en nuestro país suele corresponder a dos ciclos lectivos diferentes como una unidad temporal, nos habla de la alteración del cronosistema. Ahora, alterado como está el cronosistema, según analizábamos hace un ratito, convertir este periodo en una unidad temporal posibilita, nos dice la resolución, intensificar aprendizajes, evaluar, acreditar o promover aprendizajes, tomando entonces una suerte de reorganización del cronosistema que nos permita ubicar en unos pocos meses una actividad que habitualmente está desplazada a más meses y antes en el calendario. Y dice también la resolución 366 de su artículo tercero, en función de las disposiciones de distanciamiento social, se aplicarán nuevos criterios para la conformación de los agrupamientos. Y aquí, si hacemos caso a esta indicación, aplicar nuevos criterios para la conformación de los agrupamientos va a afectar profundamente la definición de gradualidad que es propia del sistema, según lo veíamos hace un rato. Es inevitable aplicar nuevos criterios para conformar agrupamientos debido a las disposiciones de distanciamiento social, pero aplicar nuevos criterios nos va a poner ante el desafío de ver cómo resolvemos la enseñanza, que ya no podrá ser simultánea, tal y como nosotros habitualmente sabemos realizar. La resolución 366 tiene un anexo, se titula el anexo Alternativas de variaciones en la organización institucional, y en ese anexo se propone, y lo dice el anexo así como lo voy a leer, se propone poner a disposición, por supuesto, de las escuelas, de los docentes y los equipos de supervisión, de todos nosotros, poner a disposición una relectura de las categorías organizativas de la escuela, junto con alternativas para reorganizar las mismas desde otros requerimientos. En nuestros términos, tal y como lo venimos trabajando desde el comienzo de esta exposición, podríamos decir, es poner a disposición una relectura de cómo se han alterado los supuestos pedagógico-didácticos de la escolarización para poder ver cómo los podemos reorganizar, cómo los podemos pensar desde otros requerimientos que son los que nos plantea el ASPO y el BISPO. Entre las relecturas que propone el anexo, se habla de, por ejemplo, estructurar unidades pedagógicas que comprendan como mínimo lapsos de 2 años escolares de la trayectoria escolar. Se propone integrar el trabajo pedagógico presencial y el trabajo no presencial
por medio de propuestas didácticas guionadas, esto es, que tengan un guión, una secuencia que los actores puedan conocer para saber en qué punto del guión están trabajando, a veces en casa, a veces en la escuela, a veces en los encuentros sincrónicos que podemos hacer mediados por tecnologías. Se propone también el desarrollo de procesos de promoción acompañada que permitan que la acreditación de un ciclo lectivo se define en distintos momentos del año calendario y no como ha sido usual en el sistema escolar cuando cierra un determinado ciclo lectivo. Y se propone además la generación de una suerte de unidad pedagógica propia en las transiciones entre niveles. Todo lo que acabo de decir es terminología que está en la resolución y que nosotros podemos interpretar utilizando los supuestos pedagógico-didácticos de la escolarización de los que hablábamos al principio. Está alterada la presencialidad, está alterada la gradualidad, está alterada la simultaneidad, está alterado el ecosistema y está alterada la descontextualización. Si aquello que organiza nuestro sistema escolar o en los términos de la resolución, si las categorías organizativas de la escuela están alteradas, se espera un intenso trabajo pedagógico, didáctico a nivel institucional para poder pensar de qué manera estructuramos otras unidades pedagógicas, de qué manera pensamos procesos de promoción acompañada, de qué manera combinamos el trabajo presencial y el no presencial, entre otras cosas que tenemos que pensar. La otra norma en la que me quiero detener, que es la que acabo de poner en pantalla, es la resolución 367 del Consejo Federal. Como verán, es inmediatamente posterior a la que acabamos de comentar y se aprobó de hecho en la misma sesión del Consejo Federal, que es una resolución orientada a la priorización curricular. Dice en los considerandos una parte de las resoluciones que a veces no leemos y que sin embargo es muy importante para entender por qué los ministros llegan a tomar ciertas decisiones. Dice la resolución en los considerandos: se aspira a que la reorganización recupere aquello que se considera altamente formativo, que genere interés en las y los estudiantes y permita proyectar institucionalmente este año y el próximo como una unidad. Acá la categoría en la que me quiero detener es la categoría altamente formativo. ¿Qué es lo altamente formativo? Considerando que se han visto alteradas las condiciones usuales de funcionamiento de la escuela y que tenemos que pensar lo que nos resta de este año y el año próximo como una unidad. Y hay un considerando que me parece muy interesante por lo que advierte, que es el que puse en la segunda viñeta. Ese considerando dice: el proceso de reorganización curricular no se basa en la acción de enumeración de temas o contenidos a modo de listado. Tampoco en el planteo de recortes, que descuiden los puntos de apoyo que los aprendizajes requieren para avanzar hacia aproximaciones sucesivas sobre los objetos de estudio. Ni se trata de postular fugas hacia adelante que puedan dar lugar a vacancias o lagunas de conocimientos sustanciales, comprometiendo los procesos de comprensión. ¿Qué categorías de las que estuvimos trabajando podemos recuperar aquí? Aquella de la discontinuidad de los itinerarios formativos. Lo que nos está advirtiendo considerando es: tenemos que cuidar la continuidad en los itinerarios formativos, no simplemente recortar contenidos, no simplemente hacer listas y sobre todo cuidar con mucha atención que la reorganización que hagamos y la priorización curricular no dé lugar a saltos en la transmisión de contenidos, saltos tan grandes que comprometan los procesos de comprensión. Este proceso de reorganización y de priorización curricular es un proceso que nos propone la resolución 367, que lo organicemos por ciclos o por aquello que pueda homologarse a ciclos en la organización curricular propia de cada jurisdicción y de cada nivel educativo. Y la resolución tiene un anexo de un par de cientos de páginas. Esto quiere decir un anexo muy extenso que podemos mirar con mucho detenimiento, que es algo así como un marco federal de orientaciones para esta contextualización curricular 2020-2021, que contiene indicaciones
no prescriptivas, dice el texto, cada provincia podrá tomar las decisiones que considere preferibles, pero contiene indicaciones que se organizan por niveles y por modalidades. Entonces, les invito a consultar el anexo de la resolución 367, según sea el nivel en el que ustedes trabajan, según sea la modalidad del sistema escolar en la que se desempeñan. Para un ratito, porque ahí ella está diciendo lo que mucho de lo que se está trabajando y que ustedes por ahí no lo saben, en Mendoza, en esa resolución 367 están todos los aprendizajes prioritarios que se definió en el 2020, se definieron para todo el país, para todos los chicos, para cada uno de los grados o salas. Y Mendoza copió tal cual lo que a nivel federal se había definido, se había decidido, y eso salió a través de memorándum, de memorándums para cada nivel, ¿no? Y eso probablemente muchas de ustedes hoy se encuentran planificando o haciendo sus secuencias en las salas o en el grado en base a esos contenidos curriculares que están en esa resolución 367. Si no es así, si ustedes no están haciéndolo en base a eso, yo les digo... Perdón, profe, es el memo 41. Exacto, en cada nivel, exacto. El memo 41, si no lo están usando, bueno, eso que dice Sandra y lo que dice Flavia Terigi, las invito, como dice ella, a mirar los contenidos priorizados de esa resolución, porque eso lleva a volver a reencauzar este concepto de calidad que veníamos discutiendo. A ver si estamos enseñando, o cuando sean directoras, ese va a ser un marco ideal de contenidos o de saberes, como le quieran llamar, para reencauzar a sus docentes en sus prácticas en el marco del concepto de calidad. Ahora voy a avanzar un poquito del video, porque ya ahí se detiene en la explicación del aula monogrado, del aula homogénea, ¿no? De la presencialidad y su diferencia con la no presencialidad. Bueno, nosotros ya estamos otra vez en lo que ella dice, el aula monogrado y la simultaneidad, que Flavia Terigi lo toma como algo valioso, no lo toma como algo para criticar. Para ella, la simultaneidad está buena y dice, es lo mejor que sabemos hacer. Pero yo quiero que vean ahora lo que ella explica sobre los agrupamientos flexibles. Profesional para el trabajo que ustedes tienen que realizar. Satisfacen o no los criterios de logro de cada grado. Que las aulas son monogrado años, pero en este contexto y dijo, la cuestión de los agrupamientos se vuelve un asunto central. En esta nueva diapositiva les propongo empezar a pensar cuáles serían esos nuevos criterios para conformar agrupamientos, unos agrupamientos flexibles que no corresponderían a la estructura regular, siempre igual a sí misma, de los grados escolares. Los agrupamientos que nos invita a pensar la resolución deberían ser construidos tratando de que sean internamente más homogéneos respecto de alguna característica transitoria que definamos. Por ejemplo, los que durante el aislamiento no trabajaron sobre un cierto tema y los que sí, o los que en la presencialidad pueden concurrir todos los días y los que no. Podemos pensar cantidades de características y les invito a pensar otras que puedan ser relevantes a los fines de la organización. Armado un agrupamiento internamente más homogéneo, durante cierto tiempo y con ese nuevo grupo, podríamos apoyarnos en lo que mejor sabemos hacer, que es la enseñanza simultánea. Los agrupamientos flexibles tienen complejidad organizacional, pero una vez resuelta la complejidad organizacional, facilitan lo que sabemos hacer, que es la enseñanza simultánea.
Al mismo tiempo, como esa característica por la que definimos un cierto agrupamiento es transitoria, por ejemplo, los que no vieron un tema después lo habrán visto, se puede reagrupar cada cierto tiempo tomando otras características que nos parezcan igualmente relevantes. La escolaridad ya no sería esa experiencia de ir todos los días a la escuela, a estar con un mismo grupo y con un mismo docente, aprendiendo las mismas cosas, sino que la jornada escolar o la semana escolar podrían tener momentos de todos haciendo lo mismo, pero también momentos mucho más frecuentes de trabajo por agrupamientos transitorios. Si logré interesarlos en esta propuesta, seguramente tienen la pregunta, bueno, ¿y qué necesitamos para poder hacer esto? Yo me permití en esta última diapositiva sistematizar qué es lo que probablemente se requiere para estos agrupamientos flexibles. Se requiere un acuerdo de trabajo dentro de la institución que establezca que los alumnos, las alumnas son alumnos de todos nosotros, no de un maestro, no de una profesora, sino de todo el equipo docente de la escuela. Y que se apoye este acuerdo de trabajo en lo que cada uno de nosotros puede resolver con más facilidad, por la experiencia anterior o por formación específica que muchos de nosotros podamos tener. Requiere informar la modalidad de trabajo a los alumnos y alumnas y a sus familias cuando corresponda, acordando unas pautas que todos puedan comprender. El aspecto del acompañamiento de las familias y de la comprensión por parte de los chicos de lo que les estamos proponiendo es un aspecto central en un proyecto escolar de estas características y en cualquier otro proyecto escolar. Se requiere una programación global de lo que queremos que aprendan en los próximos N meses, dice la diapositiva, hay que ver cuántos meses, y en función de esa programación global, una primera selección de criterios para organizar los grupos iniciales. Una vez tomada esa gran decisión de organización, se requiere una planificación más detallada de lo que harán esos grupos, con quiénes de nosotros y por cuánto tiempo. Se requiere inventar una especie de planilla de seguimiento que nos permita registrar los avances de los chicos y las chicas, uno por uno, en unas progresiones en las que podamos distinguir lo que esperamos que todos puedan aprender y las profundizaciones que podrán hacer algunos, pero quizás no todos, por aquello de recorridos no necesariamente idénticos, pero que de todos modos conduzcan a aprendizajes equivalentes. Sin duda se requiere un sistema de comunicación entre nosotros para saber cuándo nos estamos aproximando a un punto en el que deberíamos revisar los agrupamientos que habíamos propuesto y proponer otros. Y claro, muchas ganas de inventar, de probar una práctica organizacional nueva que tendría la ventaja, desde mi punto de vista, que podemos apoyarnos en el modelo pedagógico que conocemos mejor, que es el modelo de la enseñanza simultánea. Estamos en condiciones alteradas. Bueno, esto que les hice escuchar era para que ustedes puedan ver que las resoluciones estas del Consejo Federal, que no están acá en esta placa, la 366 y la 367 las explican muy bien Flavia Terigi y que siguen en vigencia. Y sobre todo, quería que le prestaran atención al tema de los agrupamientos y bueno, y de los contenidos prioritarios, ¿no? Porque un buen plan de mejora después en una buena pasantía para presentarse en la segunda instancia del concurso puede ser el tema de los agrupamientos flexibles. Y esto que a las escuelas tanto les cuesta romper, que sí lo pudimos romper en el contexto de pandemia o cuando trabajábamos por burbuja, pero ahora nos cuesta desestructurarnos y pensar en agrupamientos más flexibles para los niños y niñas de nuestras escuelas. Y acá hay otras resoluciones que salieron en el 2021, 2020, 2021, y la pregunta era de cuánto más van a impactar en el 2022. Bueno, decirles, por ejemplo, que la resolución, están todas en vigencias, ninguna
ninguna se derogó. Ya chequeé en el Consejo Federal y no hay una resolución que diga se deroga la resolución tanto del Consejo Federal, salvo la 400, de las 404 que hablan de protocolo y financiamiento, no están derogadas, pero ya se modificaron, o sea, al suspenderse el uso de barbijo, suspenderse no, al darse por que cada uno tome la decisión del uso de barbijo, digamos que el protocolo ya no se cumple como se cumplía el año pasado, ¿no? Y el financiamiento habla de la plata que mandaba el Estado a cada escuela para que compre el alcohol en gel, el papel, los trapos, la lavandina o el cloro. A eso hace referencia. Pero vamos por la primera. Sobre la evaluación, acreditación y promoción. Esta resolución fue una resolución con mucho impacto comunicacional a través de los medios, ¿no? Fue muy criticada, porque esta es la resolución que unió el ciclo 2020 con el ciclo 2021 e hizo que los chicos pasaran de grado o de año o incluso de nivel, ¿m? Sin que tuvieran los aprendizajes logrados, ¿m? Que se les extendió hasta marzo del 21 bueno, fue muy criticada en secundaria, ¿no? Por la sociedad, sobre todo, y por los medios de comunicación. Eso es lo que dice acá, que se acreditarán en el 2021 los aprendizajes no logrados en el 2020. Y acá lo que tiene de interesante el artículo 5 de la resolución de evaluación es la promoción, ¿no? Acá define efectivamente que los chicos van a pasar de año, grado, nivel al otro y después acreditarán, pero para las chicas de nivel inicial les recuerda, o para todas nosotras del nivel inicial, nos recuerda la resolución 174 del 2012, que en realidad en el nivel inicial la promoción existe y seguirá existiendo. No hay forma de, salvo raras excepciones, los chicos promocionan sí o sí, estén o no alfabetizados, hayan ido al jardín de infante o no hayan ido, pasan a primer grado sí o sí. En el punto B dice que durante el 2021 tenemos que implementar dispositivos para que los chicos logren esos aprendizajes, como dijo Flavia Terigi, ¿no? Reagruparlos para que logren lo que no aprendieron en la no presencialidad. Y en el caso del secundario, que fue lo más cuestionado, las materias que no se aprobaron en el 2020 deberán ser aprobadas en el 2021 sí o sí. Se cuestionó mucho esto, pero digamos que el año pasado las escuelas secundarias tuvieron que poner mesas de exámenes extras para que los chicos aprueben esas materias que en el 2020 no habían aprobado. Y bueno, y el artículo 7 recalca nuevamente para el caso de la transición del nivel inicial a nivel primario, que todos los chicos, como dice la resolución 174, tienen que pasar sí o sí a primer grado del nivel primario y que se implementarán estrategias de acompañamiento justamente atendiendo a la socialización, que fue lo que se atendió más que nada, lo que atendieron más que nada las seños el año pasado en primer grado, porque los chicos venían de la pandemia y no se habían conocido, no tanto en los contenidos. La 369 es un programa que está financiado por la Nación y que yo se las traigo a colación porque como directoras lo tienen que conocer porque se está bajo otro nombre, pero se está poniendo en marcha hasta el día de hoy en las escuelas, que es, creo que acá se llama las trayectorias
fortalecimiento de las trayectorias o algo así. Es un programa que se arma a nivel nacional como el Mendoza Educa. Se genera o se envían a las provincias plata, dinero, las provincias ponen personas para llevar adelante este programa y en estos momentos, hasta donde yo tengo entendido, en la escuela primaria, este programa lo están llevando a cabo lo que también antes conocíamos como las maestras mate. Y se les está pagando extra son las chicas que acompañan las trayectorias débiles fuera del horario escolar o en contraturno, digamos, ¿no? Aunque están en el mismo edificio. La resolución 387 es la que el año pasado nos definió todas las condiciones que teníamos que tomar para la presencialidad, lo que explicó Flavia Terigi, que ya estaba en la 367, bueno, acá se vuelve en el 2021, se había dicho en el 2020, se vuelve el Consejo Federal a sentar y a escribir que se pueden dar las tres opciones, la presencial, no presencial y combinada. ¿Y por qué esto sigue en vigencia? Porque ante cualquier crisis o ante cualquier situación o ante cualquier eventualidad, hoy tenemos la posibilidad de volver a la virtualidad o volver a la escuela no presencial por un tiempo provisorio, no es para siempre, ¿no? Habla de también la palabra alternancia, esto que nosotros le llamamos en Mendoza el año pasado burbujas. Esto fue para el año pasado. El artículo 9 habla de la organización de los grupos, o sea, volvemos a recuperar el tema de los agrupamientos, que se mantengan estables, dice al menos durante el primer periodo de evaluación parcial. Es decir, así como Flavia Terigi nos decía que tengamos categorías, algunos criterios para definir agrupamientos flexibles, porque no son para toda la vida, acá dice que cuál es la duración de un agrupamiento. Bueno, por lo menos la evaluación parcial de los aprendizajes cuando el equipo docente considera, bueno, a ver, después de 20 días, después de 15 o después de 30. Se hace una evaluación parcial de los estudiantes y se vuelve a su grupo de pertenencia original o se vuelve a reagrupar. Entonces sería la modalidad esta que para nosotros es nueva, es la que usan los CENS. Los CENS en Mendoza hace muchos años usan este estilo le llaman trayectos aquí en Mendoza, pero este estilo de trabajo con los jóvenes y los adultos, ¿no? Trabajan con esta modalidad de agrupamientos en base a aprendizajes. Bueno, acá también habla de la priorización curricular, ¿no? Y del trabajo docente, digamos, casi que podemos decir que la resolución 387 vino a profundizar la que está delante de esta, que es la 367. Bueno, el artículo 15, cómo planificar las actividades no presenciales. Esto era para el momento de la pandemia, pero del 2021, pero también sirve hoy. Acá nos sugieren usar las plataformas que están vigentes aún para planificar actividades no presenciales, presenciales también, cuando los chicos tengan, obviamente, acceso a entornos virtuales, se les puede sugerir el uso de las plataformas y las actividades que están allí adentro. Cuando se dispone solo del celular, en el caso de que solo dispone del celular, los materiales digitales que se indiquen como parte de la actividad no presencial deben ser breves y preferentemente audiovisuales.
Cuando no se dispone de recursos a entornos virtuales, se le proveerá a los estudiantes de materiales impresos. Las escuelas podrán utilizar parte de esos fondos que se han mandado, ¿no? En ese momento, para imprimir, justamente. Ahora esos fondos no están, salvo los de Mendoza Educa. Bueno, y esto es para los chicos, fíjense que por razones sanitarias, que es lo que también podemos pensarlo hoy, no están faltando a la escuela. La planificación docente debe prever estrategias de enseñanza y continuidad pedagógica que puedan desarrollarse en su totalidad de manera no presencial. Aquí podríamos tener una respuesta a el tema de las inasistencias de los chicos en cualquier época del año, o como esta que nos está pasando en el invierno de nuestra provincia, ¿no? Son resoluciones vigentes y que cualquier escuela las puede usar, y tienen buenas indicaciones, buenas ideas. Bueno, y acá el artículo 16 lo que planteaba, para no leerles todo, esto no es para leer, esto es para acordarse, para tener referencia, ¿no? El artículo 16 planteaba básicamente que no se nos recargue a los docentes con la doble tarea. Vieron que teníamos que hacer la tarea presencial con el grupo que iba al grado o a la sala, y la tarea virtual con el grupo que se quedaba en la casa. Bueno, no sé por qué se exigió eso, porque la resolución dice todo lo contrario. La maestra no tiene que hacer doble tarea. Mientras está con el grupo, yo estoy mirándolas a ustedes y no mirando la resolución. Mientras está, dice, ¿ven? Que se lleve a cabo sin sobrecargas en virtud de la excepcionalidad, asegurando el derecho a la preservación de su intimidad familiar, a la desconexión digital y al descanso. Es decir, que se tenían que respetar de que no teníamos que volver a la casa y atender a los chicos que esta semana no habían asistido a la escuela. La atención a la diversidad, la combinación de las instancias y la integración curricular requiere que la enseñanza se dé en el marco de este ciclo unificado, trabajo colectivo. ¿Qué pidió el acuerdo paritario? Como verán, está varias veces nombrado. ¿Saben qué pedía? O sea, qué dice concretamente ahí, o qué habían pedido los miembros paritarios en relación a nuestro trabajo? Que los docentes hagamos trabajo en equipo, o que la atención, por ejemplo, si yo hoy, esta semana, estoy con el grupo A en la presencialidad, que otra colega, que yo tenga también los niños o niñas de esa otra colega, y sea el grupo A y B atendiendo yo en la presencialidad, y mi paralela, a veces como le decimos en primaria, esté atendiendo en el mismo horario a los chicos que estaban en la no presencialidad. ¿Se entiende? Eso es lo que se pidió y lo que se reglamentó, que nosotros teníamos que trabajar así, o que si no había una maestra paralela, que usáramos los recursos que teníamos como secretarias, cambios de funciones, etcétera, coordinadores, en el caso de la escuela secundaria, que hicieran el trabajo virtual que nosotros estábamos haciendo en la presencialidad. Bueno, punto seguido, no se respetó, pero estaba escrito. Esto tiene fuerza de ley, las resoluciones del Consejo Federal. Así que, para que lo tengan en cuenta cuando sean directoras. Bueno, la 397 daba criterios de cómo organizar la escuela en el 2020 y 2021, ¿no? O sea, sobre todo en el 2021, cuando volvimos a la presencialidad, que esto sí lo hicieron, lo aplicaron bastante, ¿no? Pero
fíjense que acá habla de estudiantes con trayectorias intermitentes o de baja intensidad. Esto es lo que el Consejo Federal le puso mucho énfasis, y por eso después aparece este otro programa que es fortalecimiento de las trayectorias escolares, volvió a la escuela, en el marco de esta resolución, que también hay gente trabajando a la que se le está pagando por esta cuestión de los chicos con, estaba acá, para abajo, trayectorias intermitentes acá y de baja intensidad, ¿no? Que serían los chicos que no lograron los aprendizajes y que nosotros hoy los vemos y que tenían que haberlo logrado. Bueno, para eso se creó este programa. Acá están las resoluciones que está copiado, está como imagen porque no la estamos usando, que es la del protocolo y financiamiento, pero para que los chicos recuperen los aprendizajes perdidos en la pandemia por desconexión, porque no tenían recursos digitales, porque no se podía llegar con los recursos materiales, porque no se podía llegar con la liberación de los datos en las plataformas, se crea para el 2021 y 2022 este programa que es el fortalecimiento de las trayectorias escolares, que como el de Puentes, son 2 programas en vigencia y que hay teóricamente, bueno, yo por lo menos tengo estudiantes, docentes en la facultad que están trabajando en alguno de estos programas, algunos están más en primaria, otros están más impactando en secundaria, que se les está pagando un sueldo extra porque están acompañando fuertemente las trayectorias de los niños, niñas y adolescentes que perdieron aprendizajes o se perdieron aprendizajes en la pandemia, ¿no? Esto es para que sepan, porque seguramente van a hacer programas más el año que viene, que es un año electoral, seguro van a seguir, ¿no? Pues son programas justamente que generan, se envían dineros a las provincias para pagar a los docentes. ¿Saben qué salió también a partir de este programa, de esta resolución? Lo que, no sé si a ustedes las enojó o no, pero a partir de esa resolución del Consejo Federal, lo que anunció el presidente hace unos meses atrás, que se implementaba una hora más para todas y todos los docentes de Argentina, ¿no? Y que lo pagaba el Estado. Salió a partir de esa resolución que acabamos de ver, la 4, para que sepan ustedes de dónde salió, ¿no? Esa hora además, de esa resolución de la 421, de ahí se hace ese anuncio, y que en Mendoza se decide que se le iba a dar solo a 100 escuelas, creo que fue eso, esa horita de más. Calculo que ninguna de ustedes, o no sé, díganme ustedes si alguna entró en esa posibilidad de cobrar una hora más en el sueldo, ¿no? Hubo mucho enojo en la provincia de parte de las supervisoras, porque la provincia lo acotó a 100 escuelas a esa hora de más que mandaba la plata a la nación, ¿no? Porque las supervisoras nos decían que todos los docentes quieren tener una hora más porque todos estamos en una situación económica complicada, y cobrar una hora más reloj es muy importante para nuestro bolsillo. Pero bueno, como no hay, ustedes saben, el partido político de turno entre la nación y la provincia no es el mismo, entonces no todas las decisiones del partido político que gobierna la nación son tomadas por provincias como las nuestras, que no coinciden. Les digo que por qué sé esto, no porque trabaje yo en la DGE. Yo tengo un alumno en la facultad que viene de San Juan a cursar conmigo en la facultad, a estudiar.
él es maestro de primaria en San Juan. Y en San Juan, como son del mismo partido político, todos los maestros de San Juan, todos y todas, cobran la hora de más, por ejemplo, ¿no? Y supongo que será así en el resto de las provincias más del PRO, radicales como las nuestras, deben haber, para no hacerle, a ver, las provincias políticamente hablando, política y correctamente hablando, ¿por qué provincias como las nuestras no acompañan tanto las políticas nacionales? Para no hacerle propaganda, ¿se entiende? Porque es como un modo de dejar que el partido de turno entre a mover las ideologías que tenemos aquí y que no coinciden con las del partido de turno. Es una cuestión de política partidaria. Pero bueno, lamentablemente, bajo esas condiciones de política partidaria, muchas de ustedes se han quedado sin poder cobrar esa hora extra que el Estado Nacional está pagando en toda la Argentina. Son nada más y nada menos que cuestiones partidarias. No hay más secreto que eso. Y bueno, tenemos que también saber comprender que las ideologías son distintas y nadie va a ceder su provincia para que otro venga y haga propaganda. Eso, básicamente. ¿Alguna duda, alguna pregunta de este recorrido que empezamos por un término de calidad, después lo concretizamos, pasamos por otros y terminamos en las resoluciones del Consejo Federal que nos dan algunas estrategias para el trabajo en la presencialidad?